Hola, buen día, saludo muy especial a todos nuestros oyentes y también a nuestros cibernautas que se conectan el día de hoy con nosotros en la televisión regional del norte en las especiales de elecciones 2026, Cúcuta Virtual, Infonorte Noticias y por supuesto todas las 13 cadenas aliadas que siempre están en contacto con nosotros. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado de lujo, uno de esos candidatos presidenciales que está haciendo paso también por Norte de Santander y por supuesto ustedes van a tener la primicia para que conozcan de primera mano aspectos de su vida personal, laboral y por supuesto sus propuestas presidenciales. Por supuesto, a mi lado se encuentra nuestra comunicadora social, compañera colombo-peruana, quien además va a ejercer por primera vez el voto en nuestro país y por supuesto está muy contenta en saber un poco más de nuestro invitado del día de hoy. Sandra, buenos días. Buen día, Paola, buen día también a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por la presentación, colega. Así es, bueno, estoy muy emocionada. Para mí estas elecciones han sido bastante interesantes. He podido escuchar de viva voz de varios candidatos esas propuestas. Creo que van a ser unas elecciones bastante interesantes y pues como siempre les comento, es mi primera vez que voy a votar aquí en Colombia después de vivir aquí más de 20 años y pues la idea es siempre apostarle a un mejor país y qué mejor que escuchando las propuestas, escuchando esas ideas de quienes van a liderar como tal los caminos de Colombia. Por eso pues estamos con un gran invitado, Paola, y pues por supuesto me gustaría y me encantaría que tú fueras quien lo presentara. Bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos el placer de tener en nuestra mesa de trabajo al candidato presidencial Juan Manuel Galán. Él representa el nuevo liberalismo, pero me atrevo a decirlo que es un liberal de corazón. Nació en Bogotá en el año 1972. Su vida desde muy pequeño estuvo marcado siempre por el tema de la política. Obviamente, pues sabemos quién es su padre. Es más, lo estamos viendo siempre muy cerca al lado de él, el doctor Galán, a quien recordamos también mucho, sobre todo aquellas personas que fueron socialdemócratas. Y bueno, Juan Manuel estudió ciencias políticas, ¿cierto? Renunció al Partido Liberal y más adelante nos contará por qué. Y hoy tiene la gran ilusión de poder llegar al cargo más importante que tienen los colombianos. Bueno, sí, así es. Bienvenido, doctor Juan Manuel Galán. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Paola, por la presentación, por el espacio tan generoso. Muy importante para mí estar acá con ustedes y poder tener este diálogo para podernos comunicar con nuestros ciudadanos y con quienes se van a acercar el 8 de marzo a la gran consulta para escoger entre los 9 candidatos que estamos compitiendo por ser ese candidato único que vaya a primera vuelta. Bueno, doctor Juan Manuel, quisiéramos conocer un poco más acerca de su vida personal, ¿sí? En una entrevista que estamos viendo detrás de cámaras, nos llama mucho la atención una frase que usted mencionó y es que quiere que el Gran Santander tenga presidente de la República nuevamente. Recordemos pues que acá se habla algo de Francisco Pablo Santander, de Virgilio Barco Vargas, pero ¿por qué Juan Manuel Galán dice esa frase que nos llama la atención a los integrantes del Gran Santander? Bueno, el Gran Santander tuvo como presidente, en el caso del Norte de Santander, el último presidente, a Virgilio Barco Vargas, efectivamente, que fue presidente entre 1986 y 1990, presidente liberal. Pero Santander, Bucaramanga, de donde es mi familia paterna, 8 generaciones de mi familia Galán vienen de Charalá, de un hermano de José Antonio Galán, el comunero, porque José Antonio Galán no tuvo descendencia. Mi padre nació en Bucaramanga. Mis 2 hijos nacieron en Santander. El mayor, Manuel, nació en Bucaramanga, en la Clínica San Luis,
y Lucas, el menor, nació en Florida Blanca, porque nació en la clínica Ardila Lule. Y desde Aquileo Parra, Santander no tiene un presidente y ha tenido muchos intentos por llegar a la presidencia. Recordemos, por ejemplo, a Benjamín Herrera, recordemos, por ejemplo, a Gabriel Turbay, recordemos a Horacio Serpa, recordemos, pues, en la última elección, en el 22, Rodolfo Hernández y, pues, Luis Carlos Galán, mi padre, que cuando estaba muy cerca de llegar a la presidencia, pues fue asesinado. Y el departamento de Santander ha sido un departamento, y el Gran Santander ha sido un departamento muy importante para Colombia. Fue el líder en el desarrollo industrial, en los migrantes que llegaron a fundar la industria colombiana. Por ejemplo, el señor Clausen, que fundó la cervecería Clausen, los señores Gavasa, que fundaron la fábrica de pastas Gavasa, la fotografía, que eran italianos, los Harker, que venían también de Alemania, o Lenguerque, que todos conocemos por los caminos de Lenguerque. En Santander eso es muy reconocido. Entonces necesitamos que Santander y norte de Santander puedan salir de ese aislamiento en conectividad que tienen. Necesitamos una carretera realmente que comunique a todo ese Gran Santander con el centro del país, con la costa Caribe. Esa sería para mí una obra muy importante para dejar como presidente de la República. Muy bien, doctor Galán, y pues hace de alguna manera un recorrido muy interesante. Yo creo que varios no sabíamos que usted tenía como esas raíces, pues obviamente por el doctor Galán, Luis Carlos Galán, sí, pero pues vemos que su familia, sus hijos, pues tienen un cariño como muy especial por estas tierras del oriente colombiano. Pero partiendo precisamente de esos inicios y de lo que le ha marcado como tal su vida, especialmente en la parte política, me gustaría saber cómo se siente pues ser hijo de Luis Carlos Galán. ¿Cómo cree que el legado de su padre ha influido en su carrera política? Pues yo siento siempre a mi padre muy presente. Lo siento en su presencia espiritual, lo siento en su presencia ideológica. Él mismo lo dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. En cambio, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Y el motor de mi vida política, de mi vida pública, lo que me motivó a prepararme, a estudiar, a formarme, a tener experiencias para llegar a este punto, donde he completado ya 3 décadas de formación y de experiencia para sentirme preparado y listo para asumir el reto de la presidencia de la República, pues ha sido él. Lo siento también en los genes, lo siento en la educación que nos alcanzó a dar. Yo alcancé a vivir 17 años con mi padre, lo alcancé a conocer en su sentido del humor, pero sobre todo en ese compromiso que él sentía, que él tenía, que era una misión de vida, esa fe inquebrantable que él tenía en Colombia, en los colombianos, y el amor que él le profesaba al país. Y no puede haber un mayor acto de amor que literalmente entregar su vida por los colombianos y por Colombia. Y ese fue el ejemplo que yo recibí, que recibieron mis hermanos, pero también el ejemplo, y la vida me dio la enorme fortuna de tener la mamá que he tenido, porque mi mamá, que acaba de cumplir 90 años, pues fue una periodista, es, porque ella se pone brava si uno le dice que fue periodista. Ella dice, no, yo soy periodista, porque sigue informándose todos los días, sigue pendiente de las noticias, me llama, me comenta, me da sus opiniones, sus análisis, y ha sido una mujer que ha sido un pilar de mi vida. Ha sido la mujer que me ha apoyado, que me ha respaldado, que ha creído en mí, que nunca ha perdido la fe en mí, que nos sacó adelante a mis hermanos y a mí en el momento más duro y doloroso y triste que puede vivir un ser humano, que es perder a su padre, perder a su madre, que además son muchos los colombianos con los que compartimos esta historia de vida, de orfandad, de desplazamiento, de violencia. Entonces yo lo que quiero es llegar a la presidencia de la República para construir una nueva historia, una historia sin violencia,
una historia que nos una a los colombianos, que por encima de las ideologías de izquierda, de derecha, porque si elegimos este año un gobierno de extremo, a un Abelardo de la Espriella o a un Iván Cepeda, pues no solamente no va a poder gobernar, sino que nos van a conducir a una guerra civil, nos van a conducir a un nuevo ciclo de violencia, la historia de 100 años de soledad de García Márquez, que es la historia que hemos vivido de confrontación ciega, ideológica, violenta, de la cual podemos salir. Y Luis Carlos Galán, su propósito era sacar a Colombia de esa historia de violencia, y ese es mi compromiso, ese es lo que yo quiero representar en esta campaña. Bueno, doctor Galán, realmente pues es un poco álgido tener que recordar algunos momentos tristes. Yo comparto algo con ustedes, que también soy víctima de la violencia en Colombia. Mi padre era líder social, militante del Partido Liberal, y fue asesinado en 1995, 6 tiros en la cabeza. Entonces, a veces uno quisiera como dejar ese espacio o esas situaciones ahí, en el baúl de los recuerdos, intactas, y que nadie nos la toque, ni nadie nos hable de eso. Pero pues, creo que uno no elige la vida que le toca y hay que afrontarla. Usted es víctima de la violencia, sufrió desplazamiento forzado porque tuvo que irse de asilo a otro país, ¿cierto? Y aún así no le da miedo seguir en los mismos caminos de su padre. Realmente mi papá era líder social, pero a mí sí me dio miedo seguir los pasos de mi papá, porque todo el tiempo vivía pensando que de pronto me podían asesinar igual que él. Obviamente pues me fui por el lado del periodismo también, no sé por qué, en qué momento, pero pues bueno, ya estamos acá, y lo que quiero preguntarle es, aunque ya mencionó aspectos humanos de lo que sigue en la campaña presidencial como ejemplo de su papá, pero si si Luis Carlos Galán Sarmiento estuviera en este momento en esa silla sentado hablando a los colombianos, ¿qué le diría usted a esas personas que lo siguen y que siguen recordando como fatídico ese día 9 de abril, creo que fue, en el que su papá perdió la vida? 18 de agosto, viernes 18 de agosto de 1989. Entonces, ¿qué quiere usted rescatar o qué cree usted que la vida le está dando la oportunidad de hacer en la parte técnica, desde la política administrativa que merece el país? Bueno, una de las cosas que son una idea fuerza fundamental del legado de Luis Carlos Galán es que Colombia no puede seguir siendo un país centralista, centralizado. Tenemos un presidente de la República que es más que un gobernante, un monarca, que todo lo decide, que todo lo controla, que todo lo define. Y tenemos 1.103 alcaldes en Colombia. La gran mayoría, más del 90%, son alcaldes de sexta categoría. Ahí hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta categoría. Los de sexta categoría, que son más del 90%, no tienen un presupuesto siquiera para financiar una consultoría que les permita estructurar un proyecto de inversión. Les toca irse a Bogotá para mendigar ante los ministerios, ante las entidades, ante los parlamentarios, a ver si logran una partida presupuestal que puedan llevar a su municipio para poder hacer unos metros o unos kilómetros de vía terciaria que les hace falta, para poder mejorar la plaza de mercado, para poder mejorar la escuela y que los docentes vayan a dar clases todos los días, porque en esos lugares de Colombia no hay profesores muchas veces, la escuela se está cayendo a pedazos, no tiene conexión a internet de alta velocidad. Entonces, la descentralización, darle autonomía a los entes territoriales, es un propósito que yo tengo como presidente de la República, reducirle el poder al presidente de la República, sacarnos de ese centralismo asfixiante, humillante, que no le permite a los territorios, a sus poblaciones y a sus mandatarios poder ser dueños de su destino, orientar sus inversiones en las prioridades que ellos consideran son necesarias, crear institucionalidad en esos territorios, porque tenemos un macroestado acá centralizado en Bogotá, con más de 700.000 órdenes de prestación de servicios, y en muchos territorios no hay Estado, no hay institucionalidad, no hay presencia del Estado. El Estado va de visita,
Los funcionarios del gobierno nacional van todo el tiempo, viajan al territorio de visita, tienen 2, 3 reuniones y se devuelven a Bogotá y la gente queda de nuevo abandonada. Entonces, esa idea de regionalizar a Colombia, yo fui ponente de la ley de regiones, de transferirle poder, autonomía, capacidad de decisión a los territorios, es una idea fundamental para mí desde la Presidencia de la República. Y en ese sentido, doctor Galán, y ya entrando un poquito a lo que es su visión, su pensamiento, que de alguna manera pues ha sido trazada o influida o con gran influencia desde su padre. ¿Qué significa ser liberal de pensamiento, obra y visión? Aunque en estos momentos pues no está 100% con el Partido Liberal, sino con ese renacer, ¿no? Cuénteme qué significa sí. Con el nuevo liberalismo, sí señor. Bueno, mira, Sandra, significa primero la libertad. Es decir, cuando uno piensa en las ideas liberales, en el liberalismo, piensa en la libertad, ante todo. Pero la libertad para pensar, la libertad para opinar, la libertad frente a la pobreza, frente a la injusticia social. Cuando uno piensa en el liberalismo, también piensa en la democracia. La democracia es el único camino para construir la nueva Colombia que todos soñamos. La democracia tiene que ver con tener unas elecciones libres y justas. La democracia tiene que ver con tener un Estado social de derecho que impere, que esté presente en todo el territorio. La democracia tiene que ver con la separación de poderes entre el legislativo, el judicial, el ejecutivo. La democracia tiene que ver con la organización de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. La democracia tiene que ver con la libertad e independencia de la prensa. La democracia tiene que ver con la garantía para el ejercicio de la oposición. La democracia tiene que ver con que tengamos más de un partido político, porque si tenemos un solo partido, pues no tenemos democracia. Tampoco tenemos que tener una inflación de partidos, pero sí tenemos que tener más de un partido político. Pero la democracia además es un proceso pedagógico permanente que nace con el individuo, porque nosotros en esencia somos seres humanos políticos. Todo lo que nos rodea tiene que ver con política, con decisiones políticas. Entonces, a mí, cuando oigo una persona que dice, no, yo soy apolítico, pues me da como cierta impresión, desconcierto, porque digo, exacto, porque uno decir que es apolítico es negarse el manejo de su propio destino. Si nosotros salimos a la calle y hay seguridad, eso tiene que ver con decisiones políticas. Si respiramos el aire y el aire está contaminado, tiene que ver con decisiones políticas. Si abrimos la llave del agua y no sale agua porque no hay acueductos, tiene que ver con decisiones políticas. Si vamos a un establecimiento de salud y no nos entregan los medicamentos a tiempo, no nos atienden, tiene que ver con decisiones políticas. Entonces tenemos que participar en la política para cambiarla, renovarla, para hacer nosotros los protagonistas como ciudadanos de la política. Entonces para mí esa es la esencia del liberalismo. Y el liberalismo también es la autonomía territorial, la descentralización, que los municipios, que los departamentos, que las regiones sean dueñas de su destino y puedan orientar sus decisiones como mejor convenga a sus comunidades. Si nos quejamos de las personas que están rigiendo nuestros destinos, eso es política. Por eso aquellas personas que no salen a votar, que no participan en las elecciones, para mí son más responsables que los que votan, porque muchas veces los que salen a las urnas están condicionados por prebendas, por compromiso, por obligación, pero la abstención creo que en este 2026 tiene una inmensa responsabilidad y es participar en las elecciones del país. Aquellos que nunca han votado ni por izquierda ni por derecha, si no salen este 2026 a votar, créanme que están dejando un deber moral de realizar algo positivo por el país. Entonces, hago eco a las palabras que usted acaba de mencionar, doctor Galán, para hacer ese llamado, sobre todo aquí en Norte de Santander, que hay mucha apatía.
Me sentí identificada, porque es la primera vez que yo Tienes voy a votar. mucha responsabilidad, Sandra, en este proceso que vas a hacer en nuestro país. Valga Muy decir que hice todo mi proceso desde hace muchos años para que me adoptara Colombia, pero solo hasta hace poco me adoptó. Entonces creo que tengo eso a mi favor. Tranquila que esta vez sí voy a ser parte de esas personas que van a comenzar a tomar decisiones políticas a partir de este año. Qué bueno que seas ciudadana colombiana. Bueno, doctor Galán, hay una pregunta en doble sentido, digo yo, y difícil de responder para mí. ¿Cómo hace el hijo de un gran líder, como fue su padre, para tratar de desligarse de su apellido, de su historia, para crear la suya? ¿Eso posible o cómo se siente usted en esa dualidad que se encuentra? Bueno, yo he tenido obviamente mi propia vida, mis propias experiencias, mi propio recorrido, y ese recorrido cada ser humano lo tiene y es único. La vida pues es un trasegar de experiencias, de cambios, de retos, de desafíos, de problemas también para solucionar, pero ese camino es único, pero siempre me inspiro en el ejemplo de mi padre, en cómo veía él el mundo, cómo veía él Colombia, cómo nos veía a nosotros como familia, cómo era como ser humano. Él era un político muy atípico, muy extraño, muy raro, porque era una persona que era sincera, no era una persona que tuviera dobleces, que tuviera hipocresías, que tuviera falsedades. Era una persona que la gente como lo veía en su imagen pública, era la misma persona en privado. Y era una buena persona ante todo. Y yo creo que necesitamos llevar a la política personas buenas personas, personas sinceras, personas que de verdad hagan política por vocación, renunciando a hacer negocios. Porque hay dos caminos en la vida y él me lo dijo y lo tengo muy grabado en la memoria. Me dijo, uno se dedica a ser empresario, a generar empleo, y eso es muy importante, eso lo necesita una sociedad, porque sin empresarios pues no podemos prosperar, no hay empleo, no hay crecimiento, no hay inversión. O uno se dedica a la política, pero son dos caminos absolutamente distintos, incompatibles, que cuando se mezclan hay un cortocircuito, es como el agua y el aceite, porque se cruzan los intereses y la gente termina enredándose. Entonces hay muchos que están en la política que creen que la política es para eso, para enriquecerse, para hacer negocios, para mirar a ver qué hay, cómo hacemos. Y eso es fatal. Y hay también empresarios que están en la empresa, que han prosperado, que caen en la tentación de meterse a la política y de abusar del poder para favorecer sus intereses particulares. La política y el político tienen que estar desligados de esos intereses particulares, tienen que renunciar a los negocios, y así como él renunció a hacer negocios, yo renuncié como decisión de vida a hacer negocios por vocación política y hacer la política entendiéndola como un servicio público. Y claro, uno pues encuentra dificultades, porque para hacer campaña, para hacer política, para desplazarse se necesitan recursos y se necesitan apoyos, pero otra cosa es uno buscar por dónde se mete para hacer negocios y enriquecerse, y eso no es la tarea, la labor y la función de un político, que debe estar al servicio de la gente por vocación. Y entendiendo precisamente esa vocación, como esas prioridades, y ya teniendo como entrando ya a lo que es la visión de Colombia en estos momentos, a mí me gustaría saber, doctor Juan Manuel, usted cómo, por ejemplo, planearía o planea abordar la crisis de seguridad y violencia en el país. Bueno, Sandra, nosotros hemos venido aplicando una receta, si así se puede calificar, en materia de seguridad, que no ha funcionado. ¿Y cuál ha sido esa receta?
siempre hablar de lo mismo, siempre hablar de que hay que capturar cabecillas de organizaciones criminales, siempre hablar de los cultivos ilícitos y medir el éxito exclusivamente frente al narcotráfico en términos de hectáreas de hoja de coca, por ejemplo. Yo creo que hay que cambiar esa receta, hay que innovar en esa receta. Y el pilar fundamental de mi plan de seguridad que me propongo aplicar a partir del 7 de agosto a las 3 de la tarde es la inteligencia financiera. El corazón, el soporte de las estructuras criminales que operan en Colombia es la plata. Si nosotros vamos por la plata, si capturamos la plata, si neutralizamos las rentas criminales desde la plata, pues vamos a poder asfixiar esas estructuras criminales. Entonces, miren lo que pasó con la noticia que acaba de haber de la JEP, que descubrieron que las FARC habían entregado dólares falsos, que habían entregado palos, escobas, como reparación a las víctimas. Eso es una farsa, eso es una burla. Y gracias a que mantuvieron intacta la plata, se crearon las disidencias de las FARC. Las disidencias de las FARC surgieron gracias a las caletas que tenían guardadas llenas de plata, a los testaferros que tenían bienes a su nombre, de la penetración que han tenido en la contratación pública, porque el ELN está infiltrado en muchos programas de alimentación escolar. Tienen relaciones transnacionales, son multinacionales del crimen, son mucho más potentes que lo que conocimos en Colombia como el cartel de Medellín o Pablo Escobar, y más peligrosas, porque viven no solamente del narcotráfico, viven de la minería criminal, viven de la trata de personas, de la trata de migrantes, de la extorsión, de la tala de bosques y el tráfico de maderas finas, del tráfico de especies, en fin, son una plataforma multicrimen y transnacional. Multipropósito. Exacto, entonces lo que tenemos que hacer para innovar y para golpearla realmente en el corazón, donde más les duele, y su soporte fundamental es tener cooperación internacional, recuperar la confianza de las entidades de inteligencia a nivel mundial para que cooperen con nosotros, con Colombia, y empecemos a perseguir sus redes de lavado de activos, sus redes de apoyo logístico, y dónde tienen la plata, cómo la hacen circular por la economía legal y por la economía ilegal, porque utilizan, por ejemplo, el comercio, utilizan la finca raíz, utilizan una cantidad de modalidades para lavar la plata y para circular la plata. Ahí tenemos que focalizar los esfuerzos de inteligencia y los esfuerzos de la fuerza pública, de la Policía Nacional, de la DIPOL, de la DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, y de la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda, que hace inteligencia, pero que tiene una financiación absolutamente ridícula, 32 mil millones de pesos para hacer inteligencia financiera contra 2 billones de pesos, 2 millones de pesos que tiene el Ministerio de la Igualdad en este momento. Entonces, si queremos atacar el problema de seguridad territorial, de la presencia, de la expansión que han tenido estas organizaciones criminales, tenemos que acabar con la paz total. No podemos seguir negociando política y colectivamente con esas organizaciones netamente criminales. Hay que someter individualmente a esos miembros a la justicia y atacar las finanzas, atacar la plata. No se puede hablar de paz no con propuestas, sino con armas sobre la mesa. O sea, no se puede hablar de paz con gente armada. Es lo ilógico de todos estos procesos en los dos aspectos, ELN y FARC. No sé qué le pasa pues en este momento al gobierno nacional, que es tan permisivo en esa situación. Y precisamente, doctor, usted menciona algo muy importante en el tema de la desarticulación financiera de las estructuras criminales, que el norte de Santander son una puerta de entrada para Colombia y además son la puerta de salida para la droga a Europa. O sea, no podemos negar que si hacia Europa llega la cocaína, es porque pasa por norte de Santander y por la frontera más dinámica de Latinoamérica. Más adelante yo creo que vamos a hablar un poco de eso, pero quisiera hacer una pregunta. Los jóvenes son los principales reclutados en estos grupos armados al margen de la ley. Los jóvenes en Colombia
este momento no tienen oportunidad, no tienen estudio, no tienen trabajo, no tienen al Estado brindándoles garantías para que puedan desarrollar su libre personalidad, su vocación y sus talentos. ¿Qué puede decir Juan Manuel Galán a los jóvenes para que en vez de ser víctimas de la reclusión forzosa, ¿cierto? Y que se vean hasta obligados a perder la muerte, además a ser ultrajados, violados, en fin, todo lo que les puede suceder a ellos, para que tengan una oportunidad en el país? Bueno, tú has dicho la palabra clave que debe guiar una política nacional de juventud, una política pública de juventud, que es la palabra oportunidad. Oportunidades. Ese debe ser el norte, el rumbo, la sustancia fundamental de la política de juventud, y lo que yo voy a hacer a partir del 7 de agosto es construir en el plan de desarrollo ese capítulo y esa política con los consejos de juventud. Los consejos municipales, el Consejo Nacional de Juventud que acabamos de elegir en el mes de octubre, serán los protagonistas junto con las organizaciones juveniles de la sociedad civil, las organizaciones estudiantiles, los colectivos culturales de gestores culturales, los de gestores de emprendimiento y de recreación y deporte. Toda esa organización de juventudes hay que fortalecerla para que participe en el aporte de ideas a la construcción de la política pública de juventud que genere oportunidades. Mira lo que pasa hoy. Hoy, como tú lo decías, el sector poblacional más afectado en Colombia por decisiones políticas son los jóvenes, son los que están muriendo violentamente, son los que están siendo reclutados, son los que están muriendo en accidentes de tránsito en las calles y carreteras de nuestro país. Y son los menos representados políticamente, son los que menos tienen una representación política que los defienda y que hablen por ellos. Entonces tenemos que involucrar a los jóvenes en la política con procesos pedagógicos de formación, empezando por aprender la historia de nuestro país, que los jóvenes conozcan la historia de lo que ha sido el trasegar de Colombia durante 200 años y tengan en su cabeza la idea de que la historia no se puede repetir, de que tenemos que construir una nueva historia sin violencia, una historia de oportunidades, que los jóvenes emprendedores puedan recibir apoyo en los 6 años que son el valle de la muerte para un emprendimiento, que tengan acceso a crédito, a inclusión financiera. Uno de los programas que yo quiero desarrollar es, a través del programa de conectividad, promover la formación de los jóvenes gratuita a través de su plan de datos. Es decir, hoy en día en una ciudad como Bogotá, el 20% de la población no tiene acceso a internet porque no tiene los recursos que le permitan pagar un plan de datos y tener acceso a internet para acceder a programas de formación gratuitos que hay en línea y para poder trabajar gracias a su celular y su plan de datos. Entonces los subsidios no se pueden convertir en un proyecto de vida para la gente, tienen que ser un impulso, una oportunidad para despegar, para salir adelante, pero no se pueden volver un proyecto de vida de por toda la vida recibir el subsidio o vivir del subsidio, sino o enfocar los subsidios realmente donde podemos generar productividad, estímulo, oportunidad. Van a ser algunos de los ejes que yo voy a tratar en la construcción de mi política pública de juventud, porque yo fui viceministro de la Juventud, creé el programa Colombia Joven, creamos Expo Camello, que fue la feria del trabajo juvenil, la tarjeta joven, hicimos la elección de consejos de juventud. Entonces yo tengo muy en mi cabeza y en mi corazón esa política de juventud, cómo construirla de la mano de los jóvenes. Bueno, ya hemos abordado temas como seguridad, juventud, ¿cierto? De alguna manera también se ha referido a esos subsidios, pero ¿cómo usted pensaría? Hay un mal que lamentablemente se está comiendo los recursos en Colombia y es el tema de la corrupción. ¿Usted cómo piensa abordar este tema, este mal, esta enfermedad que tiene nuestro país y cómo de alguna manera
puede garantizar la transparencia en el gobierno si usted llega a ser presidente? Primero, hay que garantizar la transparencia con el ejemplo. El liderazgo por el ejemplo es el liderazgo más poderoso. Un liderazgo de austeridad, un liderazgo, como dicen, no solamente no hay que robar, sino no hay que dejar que roben. Es decir, uno es corresponsable en sus funcionarios, en su gobierno, de que esos funcionarios lleguen a robar. Uno no se puede lavar las manos y evadir la responsabilidad. No es solamente ser, sino parecer también, como dice el dicho. Pero hay que entender que la corrupción es un fenómeno de estructura criminal, como lo que estábamos hablando anteriormente de ir por la plata de las estructuras criminales. La corrupción no son hechos aislados. A veces la gente recibe las noticias de hechos de corrupción y da la sensación de como son hechos aislados, que no están unidos entre sí. Y resulta que la corrupción funciona como una red, como una estructura criminal. Y hay que abordarla de esa manera con tecnología, combatiendo las tasas de impunidad. Es decir, no solamente el populismo de decir vamos a aumentar penas para los corruptos o inclusive los que salen con el cuento de que vamos a condenar a cadena perpetua o a muerte a los corruptos. No, lo que hay es que atacar la plata y las redes financieras que mueven la plata de la corrupción. Como, por ejemplo, los cupos indicativos. ¿Qué son los cupos indicativos? Son partidas en el presupuesto nacional, en el presupuesto de inversión, que los gobiernos, no solo este, sino muchos anteriores gobiernos, han utilizado para comprarle los votos a los congresistas. Entonces, ¿cómo opera eso? Pues un congresista recibe un cupo indicativo, sobre todo si es de la comisión tercera o cuarta, que son las comisiones económicas y presupuestales de la Cámara y del Senado de la República. Recibe un cupo indicativo en donde le dicen usted tiene 10.000 millones de pesos para llevar un proyecto a su región. Entonces, ¿qué hace ese congresista? Se consigue un alcalde necesitado de recursos, de mostrar obras de sexta categoría, y se consigue un contratista. Entonces hacen el proyecto, a veces ni lo hacen, ¿no? Pero hacen el proyecto y cada uno se mete en el bolsillo un porcentaje, el 10%. Entonces 10% para el uno, 10% para el otro, 10% para el otro, y entonces la obra queda mal hecha, con materiales de menor calidad, y eso causa víctimas mortales, porque cuando se viene abajo una carretera, pues la gente muere por mal construida, por mal hecha, por mal diseñada, porque de esa manera es que se financian las campañas electorales. Entonces también lo que tenemos que hacer a partir del 7 de agosto es una gran reforma política cuyo núcleo, cuyo propósito y foco fundamental sea cómo se financia la política, cómo se financian las campañas, cómo se financian los partidos políticos. Yo he hecho 4 campañas a nivel nacional en mi vida política, 3 al Senado y la que hice en el 2022. Voy para la quinta, que esta es mi quinta campaña nacional, y siempre me he financiado con préstamos. Pero ustedes no se imaginan lo difícil que es lograr un préstamo del sector financiero, de los bancos. Hay que buscar cooperativas para financiarse. La última vez tuve un préstamo de una cooperativa que se llama Confiar para el 2022, porque es tremendamente difícil acceder a la financiación del sistema bancario y del sistema financiero. No prestan, lo mandan a uno a un comité, al otro comité, y no desembolsan los recursos. Y te estoy hablando de un préstamo de 100, de 200 millones de pesos para financiar una campaña política con comunicaciones, que es un rubro muy costoso de las campañas políticas, la publicidad, la comunicación. Entonces, si nosotros no atacamos ese problema de cómo se financia la política, no vamos a poder atacar el problema de la corrupción y abordar el problema de corrupción como una red criminal, porque eso es lo que es. Y una de las cosas que yo quiero hacer es en los celulares, en el plan de datos que cada colombiano tiene en su celular, poder descargar una aplicación gratuita que le permita monitorear el presupuesto nacional en tiempo real,
dónde está la plata, cómo se está gastando, cómo se está invirtiendo, y que cada ciudadano gratuitamente tenga esa aplicación en su celular y pueda saber cuánto tiene de presupuesto de inversión el país, cuánto vale el funcionamiento del Estado, cuánto es la nómina, quiénes están en la nómina, cuántos órdenes de prestación de servicios, qué proyectos de inversión están en ejecución para infraestructura, conectividad. Que le demos transparencia al manejo del presupuesto, que es lo que va a garantizar también que los ciudadanos sepan dónde está su plata y sus impuestos. Bueno, doctor Juan Manuel Galán, realmente hablar con usted es toda una sorpresa, ¿no? Porque podemos catalogarlo de, pues como buen doctor en ciencias políticas, tiene muy buen manejo y realmente conocimiento, y un tema lleva al otro. Yo creo que básicamente uno podría tener una tertulia con usted de 3 horas que no se cansa, ¿no? Pero desafortunadamente tenemos un tiempo como establecido en nuestro programador acá, pues, de las entrevistas, y nos quedan muy pocos minutos, nos quedan como 5 minutos. Entonces no puedo dejarlo ir, o no podemos dejarlo ir, de la frontera más dinámica de Latinoamérica, esos 22.000 kilómetros de tierra que unen a Colombia, Venezuela y los 39 municipios de esta región, y que dan vanas al Catatumbo, sin saber qué radiografía tiene Bogotá, tiene usted como excongresista, tiene usted como senador, tiene usted como candidato presidencial de esta perla del norte. ¿Qué vamos a hacer con Norte de Santander? Y bueno, el tema de la regionalización, creo pues que obviamente sí lo va a fortalecer muchísimo, pero esa relación con el esposo que nos tocó, o sea, nosotros no decidimos a Venezuela, literalmente nos lo indultaron desde 1811. ¿Qué hacemos? Bueno, a mí se me quedó una cosa que me dijeron cuando tuve una reunión allá en Cúcuta con algunos gremios, algunos empresarios, algunos ciudadanos. Me dijeron, mire, una cosa son las relaciones binacionales entre los dos gobiernos nacionales, el de Venezuela y el de Colombia, en donde la prioridad tiene que ser mantener la frontera abierta, porque cuando la frontera se cierra, se abren las autopistas del crimen, que son las trochas. Entonces hay que mantener la frontera abierta. Pero otra cosa son las relaciones transfronterizas, en donde lo que hay que buscar también es que los gobernadores de lado y lado de la frontera sientan el apoyo, sientan el acompañamiento para que esas relaciones transfronterizas sean fluidas en materia de seguridad, en materia económica, y que unamos a la región del oriente colombiano. Yo estuve en el Senado en la Comisión de Ordenamiento Territorial y fui ponente de varias RAP, las regiones administrativas de planificación. Y es muy importante que la integración de los Santanderes como región administrativa de planificación ponga en común los proyectos de infraestructura, los proyectos que impactan el medio ambiente, los proyectos que tienen que ver con la seguridad. Es decir, que haya unión de fuerzas para tener macroproyectos de impacto regional, y no solamente Norte de Santander por su lado, Santander por su lado, las fronteras abandonadas. Yo recuerdo que Luis Carlos Galán hizo unos videos en donde se fue a recorrer todas las fronteras y hizo videos por las fronteras mostrando cómo las fronteras estaban abandonadas por el Estado. No había presencia, no había oportunidades, no había realmente una sensación de seguridad y de tranquilidad en las fronteras, sino siempre de zozobra, siempre de intranquilidad. Entonces, para mí va a ser muy importante la responsabilidad de manejar las relaciones binacionales, de que Colombia respalde una transición democrática, pacífica en Venezuela, donde los venezolanos sean dueños de su destino y de hacia dónde quieren ir por el camino de la democracia, y Colombia esté ahí para acompañarlos, para ayudarlos, porque en la década del 60, principalmente en el siglo pasado, hubo una gran migración de colombianos hacia Venezuela buscando un mejor futuro económico. Ahora los venezolanos vinieron a Colombia a buscar ese futuro. Pero sí, diferenciar lo binacional de lo transfronterizo y buscar que esa transición se dé muy pronto en Venezuela, porque hoy lo que hay es un régimen
antidemocrático, totalitario, asociado con estructuras criminales que le presta santuario y refugio al ELN, que tanto daño le está haciendo al Catatumbo en ese conflicto, esa disputa territorial por el control del territorio y el control del negocio de la cocaína y de los cultivos ilícitos. Entonces, esos van a ser unos de los énfasis que vamos a tener en el gobierno: responsabilidad, manejo de las relaciones exteriores como política de Estado, pensando en el interés nacional del pueblo colombiano, no como política de gobierno, y menos con ideología. Aquí hay que tener una diplomacia profesional, una diplomacia que actúe en beneficio de todos los colombianos de alto nivel. Bueno, para ir finalizando, doctor Galán, vamos a hacer como una dinámica, ¿listo? De preguntas rápidas. Yo le menciono algo o Paola le va a mencionar una palabra y la idea es que usted nos diga lo que significa para usted, su definición, ¿cierto? Y ya que estamos con todo el tema internacional, es súper sencillo. Entonces, le digo la palabra y usted me define o me da su opinión respecto a esa palabra que le voy a mencionar, ¿ok? Bueno, Sandra. Perfecto, estoy listo, Sandra. Listo. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos con el que tenemos que trabajar por el interés nacional de Colombia. Indecisos. Indecisos. Conquistables, que se pueden convencer. Park. Estructura criminal, financiada con rentas criminales que vamos a atacar en el corazón sus finanzas. ELN. Organización criminal en Colombia, paramilitar en Venezuela, que vamos a combatir en su núcleo, en su soporte, que es su plata. Catatumbo. Bueno. Catatumbo, un territorio con un gran potencial que necesita presencia del Estado y oportunidades, conectividad, vías terciarias, internet de alta velocidad, para que su gente se sienta protegida, tranquila y con oportunidades para prosperar. Paz. Paz. Estado social de derecho presente en todo el territorio. Igualdad plena de derechos, oportunidades y deberes en todo nuestro territorio. Esa es la paz. Juan Manuel Galán. Dedicado a la política, por amor al legado de Luis Carlos Galán, por amor a Colombia y porque cree que Colombia puede superar la historia de violencia y unirse para trabajar por proyectos de país. Alianzas políticas. Importantes, necesarias para construir acuerdos, siempre y cuando no sea para utilizar la contratación o comprar votos o incurrir en violaciones a la ley. Alianzas políticas, pero para construir, para avanzar, para solucionar y resolver los problemas de la gente. Por último, la gran consulta. La gran consulta, la gran oportunidad de que Colombia tenga un gobierno que una al país. Eso es lo que yo represento en la gran consulta. Por eso la voy a ganar, para que mi presidencia de la República será la presidencia de todos los colombianos. Los que voten por mí, los que no voten por mí, los que piensen distinto, pero sobre todo que Colombia construya una nueva historia sin violencia. Bueno, doctor Juan Manuel, muchísimas gracias por el espacio. Esperemos vernos en otra oportunidad. Nos esperamos acá en Norte de Santander. Y bueno, ojalá y los equipos de Corazón Rojo que tenía este departamento hoy se sientan motivados a apoyar su causa y bueno, por supuesto que tomemos siempre la mejor decisión. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Sandra, por la oportunidad. Realmente ha sido una conversación, como tú lo dijiste, extraordinaria. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, y nos vemos ojalá próximamente en la ciudad de Cúcuta. Claro que Chao, sí. chao. Chao, chao.
Bueno, a nuestros cibernautas, Hola, a nuestros ¿me escucha? medios aliados y a Manuel. todas las personas que se conectan con nosotros, muy atentos porque estaremos haciendo nuevas entregas en esto que se llama Elecciones 2026 para Norte de Santander y para Colombia. Chao, chao.